Ahora estamos en vivo desde el Museo Nacional de Arte en el programa de estudios descoloniales PET en una nueva versión para conocer un poco más sobre la cultura afroboliviana en nuestro país, sobre todo a través de la voz de dos grandes mujeres, grandes por el trabajo que han venido desarrollando como activistas de la cultura, como gestoras culturales y también como artistas. Quiero presentar, primero quiero agradecer a ambas, a María Teresa Calizaya Zavala y a la señora Fortunata Medina Pinedo, que con mucho cariño la llamamos la tía Fortunata. Muchas gracias por nuestro programa de estudios descoloniales PET. Muchísimas gracias, Jacqueline. A ustedes las gracias. Bueno, vamos a empezar con María Teresa Calizaya Zavala, también con mucho cariño la llamamos Marité. Ella nació en La Paz, es líder activista afro-boliviana, fue presidenta durante 4 gestiones de la Asociación Unión Afro para el Desarrollo, formó parte en la mesa directiva en la Secretaría de Género Nacional Afro-Boliviano CONAFRO, fue becaria del CBA, programa Martin Luther King, y del Programa Internacional de Líderes Visitantes BLP. Es el enlace de la Red Afrocaribeña y de la Diáspora. Es también licenciada en Comunicación Estratégica y Corporativa y es una de las directoras del documental Rostros, Miradas y Resistencias de Mujeres Afrobolivianas, un documental que está pronto a estrenarse, ¿verdad, Marité? Así es, ¿no? Ha sido, de hecho, parte del documental. Hablamos de la de la vida de tía Fortu. Hicimos la primera presentación aquí en la ciudad de Santa Cruz hace un mes y estamos con ganas de ir a la ciudad de La Paz a poder presentar nuestro trabajo. Y nosotros con muchas ganas de poder apreciar este producto que ha sido un trabajo, me imagino, muy arduo, el que están presentando y además muy importante, ¿verdad? Sí, ha sido muy interesante porque, por ejemplo, bueno, sí, mi mamá es de los Yungas, pero yo no me he criado allá. Entonces, en esta etapa y con este documental pude ir a conocer más de los Yungas, pude ir a conocer qué es un cocal, ¿no? A vivir esa experiencia tan hermosa y también a la vez saber cómo es el trabajo de riguroso para una mujer que, aparte de atender su familia, sus hijos, su casa, también tiene que atender las labores del trabajo que tienen dentro de los cocales, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para todas. Y bueno, pudimos ver, ¿no?, la vida de 3 mujeres de diferentes ciudades, pero cada una con sus luchas y sus metas y esa fuerza que nos dan, ¿no?, de que se puede salir adelante, que se puede hacer cosas hermosas. Todo este tiempo hemos estado también sintiendo y experimentando esa fuerza que tiene el pueblo afroboliviano, esta cultura tan inmensa, tan nuestra también, tan boliviana, a través de precisamente mujeres como ustedes. Hemos compartido un poco también con Carmen Angola, con Sharon Pérez, y realmente es muy interesante todo lo que se ha venido desarrollando, pero también ha sido bastante difícil, ¿verdad, Marité? Ha sido un esfuerzo, me imagino, de días, de horas, de años. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo visualizas que ahora se esté dándoles visibilidad a todo lo que ustedes hacen, representan en el diario vivir y todo lo que contribuyen a la historia del país? Y la verdad que es bien difícil. Que sí, yo recuerdo cuando yo nací en La Paz y viví como hasta los 16 años allá, pero yo no entendía, porque tampoco mi mamá me hablaba de mi cultura, ni entendía el por qué la gente, mis compañeros de colegio, por ejemplo, en primero básico, me golpeaban, ¿no? Me decían negra aquí, negra allá, o por qué no entendía por qué la gente se pellizcaba en las calles y decía, no, suerte negrito, ¿no? Y cosas así, hasta que llegué a vivir acá a Santa Cruz y me encontré con mucha familia afro acá. No, o sea, obviamente en La Paz tenía, pero yo no tenía ese contacto. Entonces cuando llegué a vivir acá, tuve ese contacto, pude conocer qué es la Saya, pude conocerla a mi tía, que es la tía Fortu. Entonces ella ha sido,
quien me ha encaminado en esta lucha y quien ha sido realmente mi referente a seguir como ¿por qué la saya? ¿Por qué tenemos esa ropa? ¿Por qué cantamos esto? ¿Por qué los instrumentos? O sea, absolutamente todo tiene un porqué y aprendí eso. De a poquito fui aprendiendo y ahora me doy cuenta de que es realmente importante. Si nosotros no conocemos nuestra cultura, nosotros no conocemos nuestras raíces, no tenemos un camino hacia dónde ir ni hacia dónde mirar directo para ir a trabajar. Entonces, gracias a ese conocimiento que voy adquiriendo día a día, me ayuda a poder luchar y me ayuda a tener las herramientas para defenderme de aquellas personas que nos miran con esa mirada crítica, con ese ojo diferente, ¿no? Que ustedes son los otros, ustedes son afros, o más que todo usan la palabra no despectiva como negros, pero la usan de una manera mala. Entonces, esa manera mala que la usan, a nosotras nos da fuerza para seguir luchando y sobre todo porque tenemos nuevas generaciones. Yo tengo 4 hijos, entonces la idea es que ellos crezcan en un mundo donde no se sientan como yo, no se sientan golpeados, no se sientan discriminados y que la gente te está tildando. Entonces creo que esa es la fuerza que a cada una de nosotras nos da para seguir esta lucha. Nos puedas compartir un poco de tu experiencia. Nos decías que ella había sido tu guía cuando llegaste a Santa Cruz, pero y te integraste, me imagino, a uno de los grupos de Saya. ¿Cómo fue este proceso de integrarte y de también fortalecer tu identidad y sentirte orgullosa, ¿no? Ha sido muy, muy importante, ¿no? Este proceso. Yo llego a la ciudad de Santa Cruz a vivir, ¿no? Y justo donde llego tenía mucha familia que participaba de lo que era la saya, entonces era como que ahí vemos la saya, que dice que yo. Bueno, ¿no? Empecé a aprender, ¿no? Cómo era la saya y todo eso. Pero me acuerdo que era como que nos preguntaba, a veces iban y nos preguntaban, ¿por qué vale? Y no sé qué, yo no sabía. Entonces empecé a escuchar lo que las tías mayores iban contando, entonces iba aprendiendo de eso. En ese entonces, si no me equivoco, nos llamábamos residentes paseños, algo así, ¿no? La organización tenía ese nombre. Y después fue creciendo, en un cierto momento se divide la organización, en la cual formamos lo que es en este momento Unión Afro, ¿no? La Asociación Unión Afro. Y empezamos con esta organización y éramos como que más algo cultural, ¿no? La idea era ir a las entradas, bailar en las entradas de Saya, en las entradas que había acá, participar de viajes muchas veces. Y en cierto momento llego yo a la cabeza de la dirección de esta organización y digo, bueno, vamos a hacer vamos a cambiarle un poquito, ¿no? La idea de la organización. Le digo, vamos a hacer talleres. Le digo, y empezamos a hacer talleres, empezamos a involucrarnos con otras organizaciones que no tenían nada que ver con el tema afro, pero que sí trabajaban mucho el tema de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Y nos daban algunos talleres, nos ayudaban con tema de viajes, íbamos a, no sé, La Paz, Cochabamba, o nos reuníamos aquí en Santa Cruz. Entonces fuimos cambiando un poquito la idea de lo que era la organización, que no solamente era la parte cultural, que es la saya, que obviamente es lo más importante, y es como decía Tía Fortu, nuestro bastión de lucha, sino que le dimos otro sentido. Empezamos a formar líderes, que esa es nuestra idea, ¿no? Que tengamos, que las siguientes generaciones también se vayan preparando, pero no solo en el tema cultural, sino que también en el tema de político, reclamar sus derechos, conocer sus derechos. Eso es lo que ahora nos dedicamos, ¿no? Claro que sí. Habías contado que también, bueno, eres mamá de 4 niños y quieres que ellos no sientan lo que vos has sentido cuando eras niña. Y me imagino que fue una etapa bastante difícil, pero y también contradictoria, ¿no? Porque ahora estamos en un país pluricultural en el que todos nos reconocemos, en el que todos podemos afirmar nuestra identidad con mayor libertad, pero sin embargo cuando tú estabas todavía en la niñez, esto no se daba de este modo. ¿Tú has podido notar esos cambios que acabo ahora de mencionar? ¿Has podido sentir que ha habido un cambio
en el país, en el contexto y también en el contexto tuyo? Sí, claro, he sentido totalmente, ¿no? Porque en la época que yo era pequeña no había la ley que tenemos ahora, que es la 045, que es una de las leyes que más avala al pueblo afro con el tema de la discriminación, y agradecer realmente al exdiputado Jorge Medina, que ha sido uno de los precursores de esta ley, y que a partir de ahí ya tenemos como o sea, algo como que mira, hay esta ley, tienes que respetarme, yo te respeto, pero tú también tienes que respetarme de la misma manera. Entonces sí ha habido un cambio, si bien ahorita es aún complejo porque no hemos visto hasta el día de hoy una sola persona que haya entrado a la cárcel o haya por lo menos habido un juicio, algo por el tema de discriminación, y hemos tenido varios casos, ¿no? A mí la gente muchas veces me ha contactado, por ejemplo, en los colegios, que discriminan a las chicas por el tema del cabello, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el pelo suelto, porque es crespo, o porque se hacen las cimbas y que son coloridas y que según ellos distraen a sus demás compañeros. Entonces, cosas así que hacen con las chicas dentro de los colegios, y que incluso hubo un caso donde la chica perdió el año porque la profesora le tenía todo el tiempo que tu cabello, que cortate, que no sé qué. Entonces, cosas como esas sí se denuncian, sí nos ha tocado ir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo a hablar sobre estas cosas. Sí hemos tenido como que el apoyo de un abogado, pero hasta la instancia de, usted tiene que pedirle disculpas a él y ok, acepto, gracias, y ahí se acabó. Si usted quiere seguir pasando a la siguiente instancia, tiene que tener dinero para contratar a un abogado realmente para que se haga cargo de su caso. Entonces, o hemos tenido casos, por ejemplo, en algún momento de la Red 1, donde unos de un programa se pintaron la cara de negro, los labios así súper pronunciados de rojo, se pusieron como que las trenzas simulando las cimbas, y entonces empezaron a hacer algunas situaciones de mofa. Entonces nosotros que hicimos, fuimos igual a la Defensoría del Pueblo, reuniones tras reuniones, hicieron las disculpas del caso, pero eso queda en la memoria del que está recibiendo ese mensaje, y es como que, sí, qué gracioso, digamos, ¿no? Es chiste. Entonces la gente piensa que porque es un chiste no nos va a hacer ningún daño, y la realidad es otra, ¿no? Psicológicamente realmente nos afecta bastante. Entonces hay una ley, hay ya sin mucha diferencia, pero hay que seguir trabajando, ¿no? O sea, parece que hay una ley, no todos la conocen, y no todos tienen el a dónde ir, a dónde voy y reclamo, o a dónde pido justicia. ¿Quién me va a hacer caso si no tengo dinero? Peor. Entonces, son estas situaciones. Claro que sí. Volviendo al tema de la saya, como decía la tía Fortunata, que es historia, que es memoria, pero no solo es la danza, ¿verdad, Mariti? Yo te conozco, te he visto bailar, no solo es la danza, también es la vestimenta, también es lo que representa, lo que hay detrás de la danza, y esa interacción también entre mujeres, varones y con los demás, ¿no? Con los que observan, y los instrumentos de percusión. ¿Qué me puedes contar sobre eso, que es parte de nuestras raíces y que va también a nutrir la memoria de nuestro país, ¿no? De nuestro país entero, porque ustedes, obviamente, todos nosotros integramos Bolivia. Sí, bueno, si hablamos de la ropa, de la saya como tal, bueno, a partir del año 82, como decía tía Fortu, que ellos realizan el rescate de la saya junto a tía Julia Pinedo y a otros tíos más que en esa época estaban estudiando en colegio en Coroico. Entonces hacen el rescate de como que, bailemos nuevamente saya, recuperemos nuestra cultura, recuperemos cómo se tocaban los instrumentos, cómo se bailaba, qué canciones se cantaban. Entonces a partir de ahí hacen como que ya, usemos las polleras, porque antes de eso no había como que una uniformación como ahora, ¿no? Todos blanco, blusa blanca, manta celeste o manta roja como usamos aquí en Santa Cruz, sino que las tías usaban la ropa que ellas tenían, ¿no? Era como que su dominguero, ¿no? Las polleras que ellas querían, cada una del color que quería, sí tenían sus mantas celestes, por ejemplo,
y la blusa igual era una blusa parecida a la que hay en este momento, pero era similar. Entonces se decide poner colores. ¿Por qué los colores? Porque representan, decimos, no, a cada una de las banderas de los lugares de cada parte de África que nuestros ancestros y ancestras han sido traídos y esclavizados aquí. Entonces, en memoria de eso es que se va haciendo la reconstrucción de lo que es la ropa de saya. Obviamente, por ejemplo, es súper administrada por el tema de la pollera, por ejemplo, ¿no? Porque nuestros ancestros no usaban pollera, pero recuerden ustedes que han sido traídos acá, entonces le han cambiado la vestimenta, el tema de hablar, del lenguaje, los trajeron de diferentes lugares que no hablaban el mismo lenguaje, entonces les tocó aprender a hablar español, y ha sido un sinfín de cosas que se ha tenido que reaprender entre nuestros ancestros y también tratar de rescatar entre nuestros tíos a partir del 82, por ejemplo. Y hay que también dar a conocer que hay mucha diferencia entre lo que es el Nor y el Sur Yungas. Ellos también tienen otro tipo de ropa, por ejemplo, en Chicaloma, yo sé que ellos usan camisas rojas, por ejemplo, y las polleras blancas, si no me equivoco, o de otros colores. Entonces, somos bien ricos en cultura. Una vez me preguntaban, ¿todos los afros son iguales? No, porque tenemos diferentes contextos y cada uno ha ido adaptándose a donde está viviendo en el momento. Entonces, en el tema de la ropa, como te digo, es ese, ¿no? Ese del rescate que se ha realizado y que hasta el momento nosotros lo seguimos usando. Ahora, por ejemplo, te cuento que pues hablábamos de los instrumentos, de que los hombres tocan los instrumentos, las mujeres cantan y bailan. No recuerdo el tiempo, pero apareció un grupo de saya afrofemenina. Y ha sido como bien disruptivo mucho, porque obviamente los tíos eran, ¿cómo las mujeres van a tocar saya, no? O sea, obviamente eran otros tiempos, entonces yo no formo parte de ese grupo, pero me parece muy interesante porque ellas se levantan y dicen, bueno, pues vamos a tocar saya, ¿no? ¿Por qué no podemos tocar saya? ¿Por qué no podemos aprender? No somos menos que nadie, no podemos no aprender. Entonces, es también un proceso de superar muchas barreras, ¿no? Concepciones culturales, sobre todo, en el tema de machismo, y como habías mencionado antes, el tema de la discriminación, pero que más está ligada a la ignorancia, ¿verdad? A la ignorancia, porque no conocemos toda la cantidad de culturas que hay en el mundo, y lo primero que se hace a veces es simplemente rechazar por rechazar, pero eso, bueno, vos puedes explicarnos un poquito más de este. Es como que rechazan lo desconocido. Por ejemplo, hay algo de lo que normalmente no se habla en el tema del pueblo afro, y es la parte de los afrobolivianos que vivimos aquí en Santa Cruz. Y hay una parte que también, así como llegaron a Potosí, de Potosí se van los llevan a los yungas, también habían afros que vinieron por el lado, por ejemplo, del Brasil, y no todos eran esclavizados. Había muchos que habían venido escapando y ya tenían su libertad aquí en esta tierra cruceña. Entonces, esa parte de la historia es la que no se cuenta, o la que no se quiere contar, o la que no se quiere reconocer el legado que también el pueblo afro tiene aquí en Santa Cruz, y el reconocimiento que también nos merecemos, porque al rato cuando decimos, nosotros como afrobolivianos queremos también aquí reclamar nuestros derechos y pedir lo que nos corresponde, y es como que, no, ustedes tienen que irse a La Paz a reclamar, pero no, también hay que hacer conocer la parte de la historia que sí teníamos aquí, gente, por ejemplo, como Mateo Flores, que ha sido un gran cantante aquí en Santa Cruz, que ha compuesto canciones muy, muy lindas de acá, y que tenía su descendencia afro. Entonces, y así como él, hay muchos otros que hay que reconocerlos, ¿no? Y así que esa historia es la que ahorita me estoy dedicando a también contarla, para que muchos sepan y tengan el orgullo de decir, bueno, yo también fui parte de las luchas que han habido acá, y también tengo el derecho de reclamar los derechos que nos corresponden. Es decir, que a Santa Cruz llegaron desde hace muchos años también. No es una migración reciente como muchas veces se quiere
hacer. Quiere mostrar. Exacto, por ejemplo, te cuento el tema de la Virgencita de Cotoca. La Virgencita de Cotoca ha sido encontrada por dos afrodescendientes, pero en ese entonces se les decían mulatos. Entonces, es algo muy antiguo y realmente nosotros tenemos que empezar a luchar por esa parte de reconocimiento aquí, ¿no? Porque también nuestros ancestros y ancestras han luchado por estas tierras. Es una historia apasionante, Marité. Tú estás ahondando, me imagino que pronto vamos a tener el producto de esa investigación tuya en este tema y que se la va a poder difundir. Y de hecho voy a empezar a trabajar con un historiador de acá de Santa Cruz, que él es el que me ha pasado muchos datos y hemos estado de verdad así con unas conversaciones muy apasionantes. Hemos estado incluso viendo los censos de esa época, muy interesante, donde refleja la cantidad de afros que había en ese momento aquí en Santa Cruz. Entonces, ya prontito seguramente les voy a tener algunas noticias. Siempre el tema de, los afros son, no sé, antes se lo tomaba mal. Entonces, si nosotros mostramos que tenemos referentes como tía Fortunata, en su momento como la tía Marfa Medina, que ha sido una de las primeras mujeres que ha sido subalcaldesa en la ciudad de La Paz, como Jorge Medina, o como por ejemplo tenemos las grandes artistas como Sharon Pérez, Carmen Angola, María Teresa Zavala, que bueno, una fotógrafa, artista plástica, escritora, y son referentes importantes, que si los niños los ven ahora van a decir, pucha, yo también quiero ser así, ¿no? Entonces yo también me autoidentifico como afroboliviano, como afrodescendiente. Entonces, ese sentido de pertenencia, ese creo que en el que nosotras tratamos de trabajar cada día y que la gente las conozca, así como por ejemplo hicimos el documental que era con la idea de visibilizar estas historias y estas historias de lucha. Te cuento que cuando lo vimos aquí en Santa Cruz, lo mostramos los documentales, había gente que se quedó hasta llorando, porque era una sensación tan fuerte, porque sí había alguien que te contaba sobre, mira, me hicieron esto, sufrí violencia, me pasó así, pero luego hice esto. Entonces, y hay un después de esto, ¿no? Cuando le decís a la persona que entrevistaste, que estuvo dentro del documental, le decís, ¿sabes qué? Me produjo ciertas cosas, el verme a mí misma en ese documental y darme cuenta de lo que yo estoy pasando o de las situaciones de violencia que he pasado, y siento que me decía una de ellas, que gracias, quiero salir de estas situaciones. Claro que sí, Marité, me has también cautivado con esto que me estás narrando y obviamente me preocupa mucho la parte que comentaste, ¿no? Sobre que tal vez los abuelos no estén familiarizados con ciertos términos, pero también los jóvenes que a veces no se sienten identificados o solo lo relacionan con la saya, como decías. En ese sentido falta comunicación, pero también hay algo que me ha cautivado mucho de esta conversación contigo, y es eso de saber que antes, muchísimos años atrás, ya estaban en Santa Cruz, pero si estaban en Santa Cruz también han estado en Tarija, en Cochabamba, en otras ciudades, seguro que sí, ¿no? Y seguro que hay también, ahí tenemos una afrodescendencia bastante grande, me imagino. Sí, y eso es apasionante, y descubrirlo, bueno, en realidad revelarlo, destaparlo, darlo a conocer sería muy provechoso para todos nosotros, pero también para fortalecer nuestro espíritu, ¿verdad? Eso es muy lindo. Hay algo también que me llama la atención, Marité, es el tema de que los primeros africanos que llegaron a América también tenían su propio idioma, ¿no? Muchos venían de Senegal, por ejemplo. No sé si de otros países, pero hay un idioma ahí que no se ha podido conservar con el paso de los años y de estos siglos, ¿verdad? Y seguro que hay en esas canciones y en la música antigua debe haber mucha información de ese estilo, que también creo que es una beta riquísima para poderla explorar. Sí, hay, bueno, en el tema de este tema, obviamente llegaron de muchos lugares, Senegal, Congo, entonces, ¿y qué hacían los captores en ese entonces? Era, bueno, esto es de acá,
vamos a disgregar su familia, vamos a separarla y vamos a llevarlo con otra familia para que ellos mismos no se puedan conectar entre ellos mismos y no puedan hablar y no puedan escaparse. Entonces esa era la lógica del por qué empezaron a separarnos de esa manera. Y obviamente ya la gente que llega acá a Bolivia tiene que ver pues cómo contactarse. Por eso dicen mucho el tema de que la música, los tambores han sido una manera también de comunicarse mediante los ritmos, ¿no? Mediante eso. Y por eso hasta ahora, por ejemplo, las letras de la saya no son muchas letras de protesta, de tristeza, de amor, de desamor, de lucha. Entonces han tenido que de alguna manera conectarse así. Ahora, si bien no tenemos lo que es, no hablamos nada de esos idiomas al momento, y hay incluso un diccionario de la habla afroyungueña, si no me equivoco, ahorita no me acuerdo el nombre del tío, que Juan Angola. Él tiene un diccionario, obviamente, si no me equivoco, es de una parte de los yungas, porque como te explicaba, no y subyungas no tienen lo mismo, o sea, tienen algunas cosas diferentes. Entonces, pero sí había, por ejemplo, este diccionario, y él decía, yo fui y hablé con gente de África para que revisen este diccionario de las palabras que nosotros hablamos, y él decía que no había absolutamente ni una sola palabra que tenga raíces africanas, que va a ser el 20 de octubre, si no me equivoco, de cada año, el día de la cultura afro-boliviana, ¿no? Y el 24 de julio, el Día de la Mujer Afro-Boliviana en Cotoca. Entonces, esa va a ser como la primer pieza que vamos a tener como reconocimiento a las mujeres afro-bolivianas en Cotoca, y de ahí, Dios mediante, y si nos sale todo bien, nos tendremos que ir a Santa Cruz también a reclamar ese derecho, que nos reconozcan un día. Y después de eso quisiéramos, así como nuestros hermanos de Ecuador, de Brasil y de Argentina y otros países que tienen el Día Nacional de la Mujer Afro, afro-latinoamericana, afro-caribeña y de la diáspora, también nosotros esperamos que en Bolivia podamos tener este día para nosotras, ¿no? Más que un día de festejo, sino un día de reconocimiento del trabajo de las mujeres afro-bolivianas, ¿no? Porque ya de pronto en este mundo ser mujer es difícil. Ser una mujer y ser afro, ser una mujer, ser negra, ser una mujer y ser, qué sé yo, LGBT, olvídate, es mucho más complicado. Entonces, el ser madre, todas estas cosas que el ser mujeres se nos hace tan difícil, necesitamos tener un reconocimiento cada una de nosotras. Lo bueno es que viajo seguido por el tema de los proyectos que tengo, viajo seguido, y de hecho hemos presentado ya la segunda parte de Rostros, Miradas y Resistencias como proyecto, así que estamos haciendo conejitos para que nos aprueben la segunda parte de este documental. ¡Qué lindo! Sí. Yo creo que les van a aprobar, va a salir bien. Sí, ojalá que sí. Hasta en diciembre vamos a estar en La Paz probablemente, porque se hace como un mercadito de propuestas, le dicen el fondo que nos financia, y entonces todas las organizaciones van y presentan su propuesta y la defienden para ver si nos aprueban o no, o para ver si hay cambios o algo así. Así que estamos en eso. Ya, bueno, muy agradecida contigo, Marité, y con la tía Fortunata por el esfuerzo enorme que han hecho también de acompañarnos en el programa de estudios descoloniales PET del Museo Nacional de Arte. Te agradezco mucho, Fortunata, te envío un beso enorme a la tía Fortunata y también a ti, Marité. Mil gracias por esta noche. Gracias de verdad por todo lo que nos has compartido esta noche, que ha sido muy importante para nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y por dejarme compartir cosas que son parte de mi vida, de mi cultura, que realmente me apasiona tanto hablar de esto, y sobre todo hacer la concientización y la visibilización, ¿no? de la gran riqueza cultural que tiene el pueblo afro-boliviano. Por supuesto que sí, es la gran cultura afro-boliviana y tiene una memoria riquísima
que también nosotros las tenemos que compartir porque hace parte de la memoria de nuestro país, de nuestro estado pluricultural. Gracias, Marité. A ustedes, Jackie, muchas gracias y cualquier cosita cuenten conmigo. Hasta luego. Justo que sí. Chao. A la tía Fortunata también, si nos está viendo. Hasta pronto, tía Fortunata. Bueno, estamos nuevamente en el Museo Nacional de Arte con la querida Fortunata Medina, más conocida como la tía Fortunata, a quien le doy las gracias nuevamente por estar con nosotros, conectarse y continuar con el diálogo que dejamos pendiente en este tema tan importante de la memoria oral afro-boliviana. Tía Fortunata nos estaba comentando el otro día sobre su experiencia en el colegio. Usted fue una de las primeras que pudo estudiar y también la que impulsó por primera vez a que la saya afro-boliviana se pueda presentar. ¿Podemos continuar con ese relato, tía, por favor? Claro, así es, Jacqueline. No se pudo el otro día, pero ahora ya podemos continuar con este relato. Un poquito volviendo atrás, soy hija de Francisco Medina y Lucía Pinedo. Tuve un padre, gracias a Dios, muy visionario, que luchó porque la hija mujer estudie, pese a que la gente de ese entonces, las autoridades de ese tiempo, siempre quería que las mujeres se lleváramos para la cocina y para cosechar coca, para las tareas del hogar. Pero mi papá, fue el que me enseñó a leer, a aprender las vocales, el abecedario completo, que me costó un montón. Me acuerdo que él decía, la letra entra con sangre, a veces me daba mis chicotazos. Él luchaba siempre porque, bueno, soy la primera hija mujer, somos 9 hermanos y soy la primera hija de mi padre y nací mujer. Y todos mis otros hermanos son 7 varones y otra mujer que está al medio, ¿no? Entonces me crecí en medio de muchos hombres, ¿no? Y fue costoso para mí estudiar los primeros años en la escuelita. Era sola yo, una sola mujer negra, ¿no? Y bueno, no había tanto porque éramos niños. El niño es inocente, el niño no sabe. Casi no había mucho eso de maltrato, de racismo. No entendía yo qué era el racismo hasta ese entonces porque era niña, ¿no? Ya cuando llegó la etapa de colegio fue donde empezamos a sentir algunas cosas de nuestros compañeros, ¿no? Como que negrita, tostororó, que nos pegaban, se ponían saliva a las manos y nos pegaban a la frente. Pero ya no estaba sola, estaba mi compañera Julia, Graciela, habían otros chicos afrobolivianos, Julio Zavala, Martín Zavala, Natalio Zavala, habían que estaban en otros cursos, pero yo, Julia y Natalio estábamos en el mismo curso. Llegamos a tercero medio y nuestro asesor de curso, don Oscar Quisbert, él pidió que, bueno, la fiesta del pueblo ya se estaba desapareciendo, ya casi nadie iba, los residentes ya de La Paz ya no iba a Coroico, y él pidió que hagamos la saya. Pero yo y Julia y Natalio, que éramos los afrobolivianos que estábamos en tercero medio del 82, nos miramos y dijimos, bueno, estos van a querer bailar el tundik, que mi profesor cuando yo estaba en la escuelita me hizo bailar con uno de los compañeros de mi comunidad, yo cargando mi muñeca y él que me perseguía por detrás y bueno, obligada, pues yo bailé el tundiki porque no me gustaba, pero el profesor, me acuerdo, mi profesor Pajarito le decía, me hizo bailar. Y siempre fue molestoso para mí porque mi comunidad fue una comunidad escotocaña donde yo siempre vi saya, siempre había saya. Siempre tocaban, siempre el abuelo Manuel Barra sacaba su caja y tocaba baile de tierra. Yo le decía a mi mamá, ¿qué es eso? Es el baile del matrimonio de los negros. ¿Y qué es eso? Es saya. Entonces me crecí en un mundo donde había música siempre, ¿no? Y mi padre también le gustaba la música. Él se compró una batería de música para hacer cumbias y todo, y hacían con baterías, y bailaban con sus amigos ahí en la casa, y yo bailaba.
de niña con otra prima, ¿no? Lo que tocaban mis tíos mayores, yo bailaba. Entonces, mis hermanos, después al final la batería se fregó y mis hermanos que eran varones empezaban a tocar, a hacer percusión. Con esos instrumentos hacían percusión. Tocaban lo que sea, pero les encantaba hacer percusión. O sea, nosotros, mis hermanos, los hermanos Medina Pinedo, nos crecimos en medio de la música. Siempre nos atrayó la música. Yo siempre soñé con estar en un escenario cantando, así de artista, ¿no? Entonces, cuando nos habló el profesor Kisbert, para mí era una gran alegría que Julia no quería, porque ella era la que más me ayudaba a pelear con los compañeros de curso cuando se hacían la burla por lo que éramos negritas, ¿no? Entonces ella no quería, dijo no. Pero yo le dije a Natalio que su mamá es la abuela Angelia, que es mi tía, la pionera, la que sabía toda la historia oral en su cabeza, era su mamá de Natalio y el abuelo Manuel Barra, a quien deberíamos buscar y hacer las investigaciones. Y decidimos hacerlo con Natalio, pero teníamos que ir a buscar los instrumentos. Y al final Julia se animó. Ya éramos 3 afros y los demás de mi curso eran blancos. Y nos animamos a salir como grupo de colegio, bailando la saya, porque nuestro profesor asesor de curso, Oscar Quirvés, dijo, vamos a hacer la saya, pero la saya original que bailaban los tíos antes. Eso nos encantó, que del aire los tíos antes. Y ya yo sabía, Natalio sabía, que cuál era la saya, cuál era el baile de tierra, cuál era el mauchi. Conocíamos, pero no nos dejaban hacer. Mi mamá no quería, mi papá no quería que baile. Cuando dijimos vamos a bailar en el colegio, no. No, para que se hagan la burla los del pueblo, o por ahí nos toman presos a los padres. Y mi mamá me alistó, me buscó polleras de las tías, joyas, muy enjollada, bailé porque así decían mis tías, mis abuelitas, que se baila la saya con joyas, con hartas joyas, muy bien arreglada. Y bailamos ese año con ropita así prestada, guiada por nuestras mamás. Mi mamá de lejos me miraba cuando yo bailaba en la plaza del pueblo de Coroico, de lejos. Yo le pregunté a mi mamá ahora recién, ¿por qué cuando yo bailé vos no bailaste junto conmigo? Y ella dice, porque teníamos miedo que la policía nos agarre, porque pensábamos que nos iban a tomar preso por que ustedes iban a bailar. O sea, hasta ese punto nuestros padres estaban tan atemorizados porque llegaron de Potosí a un lugar, los Yungas, que es un lugar caliente que más o menos se asimilaba, yo creo, al África por el calorcito que hacía y porque ellos podían trabajar la tierra, pero vivían atemorizados porque habían patrones esclavistas, ¿no? Que los esclavizaron, mis papás trabajaron en la mina, los han pegado, han visto cómo los tendían en el cachi caliente. El cachi es un enlosetado de losa donde se secaban las cocas y ahí los pegaban cuando no cumplían porque tenían que trabajar 3 días para el patrón y 2 días para ellos. Y en su momento libre, a escondidas tocaban los bailes de tierra, tocaban la saya, hasta que el año 77 el general Banzer lanzó la fiesta del café y bueno, fueron a bailar a Coroico. Ahí yo por primera vez vi cómo bailaban, eligieron 2 reinas, una de Tocaña, otra de la comunidad de Mururata. Yo era chica todavía, pues estaba en colegio, y ahí vi cómo bailaban, cómo sacaron letras, y siempre mirando y apreciando todo eso, ¿no? Así que cuando llegó el colegio, bueno, para mí no era una cosa novedosa. Y también me sentía con muchas fuerzas de poder hacer y enseñar a los demás compañeros. Y lo hicimos. Ese año yo bailé 3 años en la fiesta del 20 de octubre, luego ya bachilleres, salimos, se deshizo el grupo, nos fuimos a La Paz a emprender otra vida, estudiar. Pero mi padre siempre quería que yo sea maestra, que yo sea profesora, porque eso era la debilidad del pueblo ajo, porque a ellos no los dejaron estudiar, mis abuelos no estudiaron, mi mamá no sabe leer ni escribir, mi papá ya descansó, leía un poquito y escribía un poco. Entonces mi papá dijo, ella tiene que estudiar, pese a que la gente diga que no estudie, ella tiene que estudiar y tiene que ser maestra. Pero yo no cumplí con lo que él me dijo, que sea maestra. Entonces ahí empezamos nosotros
con las dos familias, Julia y su hermana, que ellas eran dos nomás, y yo, mis 3 hermanos, que eran los más grandecitos. Yo, mi hermano Marcos y mi hermano Juan. Entre las dos familias empezamos ya el año 88 a hacer ya la saya en La Pagia. Pero era tan complicado para nosotros, jóvenes, muy jóvenes todavía, y no sabíamos tocar. Mi papá le enseñó a mi hermano un poco, el papá de Julia se venía a La Paz a enseñarnos, le hablamos a mi primo Vicente, Gemio, nos juntábamos de a 50 centavitos, de a 20 centavitos, nosotros nos juntábamos para pagarle el pasaje a Vicente, Gemio, y a Mastuco, a Julio Zavala, que toca la cuancha. Y así fuimos armando de a poquito ya. Y los domingos en la tarde teníamos que, era nuestro trabajo como una misión, un objetivo que nos hemos planteado nosotras, salir a la Pérez Velasco a buscar más afros, a sumar más, porque éramos solo 2 familias. Entonces ahí nos parábamos y a cualquier afro que veíamos le decíamos, hermano, ¿no querés bailar saya? ¿No querés aprender a tocar saya? Estamos ensayando. Algunos no querían saber de la saya, ¿no? Todo para que se hagan la burla los blancos, no. Y así se fue sumando poco a poco. Todos los domingos era el trabajo, eso, juntarnos ahí. Ese era el lugar de concentración. Wow. Pero venían y al final ya sabíamos un poco y Vicente dijo, volvamos a Coroico a bailar. Yo junto a la juventud, a la gente de Tocaña, a los tíos mayores y a los jóvenes de Tocaña, y con ustedes, los residentes de La Paz, nos vamos a Coroico. Y así nos fuimos a Coroico a bailar un primer año a Coroico con la gente de Tocaña. Y bueno, salió eso. Y ya pasó otro año, se fueron sumando más gente, más personas ya. Ahí ya se sumó Mónica Rey, la diputada Mónica Rey, se sumó Ángela Gutiérrez, se sumaron también Julio Gutiérrez, un excelente cambiador, Félix Pérez, un excelente cambiador. Estaba Alfonso Zavala, que ya no está entre nosotros, excelente músico, compositor, Herminia, su hermana, Marfa Hinofuentes, Susana Zavala, la primera voz de los afro-bolivianos, de las mujeres, porque la saya es de coplas de entre hombres y mujeres. La verdad es una nostalgia acordarme tantas cosas que hemos pasado y hemos vivido. Y bueno, algunas personas ya no están entre nosotros, ¿no? Ya se fueron. Y ahí se fue sumando más gente, mucho más gente. Y fue creciendo el grupo. Y ya podíamos ir a bailar más gente a Coroico el otro año. Y ahí nos encontró el doctor Fernando Cajías. Él, historiador, él dijo, me identifico, mis crespos no son en vano. Nos invitó para hacer unas giras. Primero nos regaló, nos dijo que como prefecto él iba a hacer las polleras y los pantalones para los hombres. Felices nosotros que por fin estábamos ya haciendo nuestro vestuario de saya original. Solo teníamos la blusa que yo y Natalio en el colegio Guerrillero Lanza habíamos conseguido de una tía apenas, que era la última blusa que quedaba en la comunidad de Tocaña, que estaban guardando para enterrar a una de mis abuelitas. Lo tenía una de mis tías, que era la prima hermana de mi mamá, la tía Antonia, y lo iba a enterrar con esa blusa de saya a la abuela Antonia Pérez. Y la camisa estaba guardada y no quería mi tía prestarnos. Y mi mamá tuvo que hablar con ella y nos prestó. De ahí sacamos el modelo. Pasó unos 3 meses y murió la abuelita y enterraron la camisa. Y nosotros ya teníamos el modelo. Entonces, ese modelo, el 88, sirvió para que nos hagamos otros vestuarios. Ya nuestros vestuarios originales, con la pollera que el doctor Fernando Cajías nos los regaló, nos regaló también los pantalones de tipo bayeta para los hombres, que yo hasta ahora lo tengo. Por eso digo que tengo que hacer un museo, porque todavía tengo la blusa del 82, tengo la manta,
que me prestaron, que mi mamá me consiguió y lo tengo todavía eso, que mi mamá tenía uno parecido y después yo ya bailaba con lo que ella tenía, ¿no? Entonces lo tengo. Varias cosas que todavía conservo, ¿no? Los pantalones que nos dio el doctor Fernando Cajía, porque ahora ya cambiaron hasta las telas, ya no son igual. Y mi sueño ahora es hacer un museo. Entonces, continuó. Ahí don Fernando Cajías nos prometió hacer una gira por La Paz, Potosí y Sucre. Y nos fuimos con él en esa gira, nuestra primera presentación en el Tambo Quirquincho, que tenemos las canciones que Vicente lo compuso. Y allá también en Sucre cantamos canciones que hasta ahora, si nosotros cantamos, botamos lágrimas porque era una experiencia, nuestras primeras salidas, gracias al doctor Fernando Cajía. Y de ahí fue creciendo la Saya, ya el 88, ya luego yo, nuestra primera, el año 96, ya yo fui la primera presidenta del grupo Mucusabol, fue Julia primero la presidenta, después fue mi hermano Marcos el presidente. En esa época que era mi hermano Marcos presidente de Mucusabol, se hizo la personería jurídica de Mucusabol, de La Paz, y con la ayuda, la única mujer profesional licenciada en medios de comunicación era la exdiputada Mónica Rey. Todas éramos así, que habíamos salido bachilleres y no habíamos estudiado. Entonces, con la ayuda de ella, nos amanecíamos hasta las 3 de la mañana redactando nuestra personería jurídica. Redactábamos, grabábamos en cassette y nos juntábamos. Me acuerdo que yo, de lo que me daba mi marido para cocinar, yo compraba para medio kilo de carne, yo compraba cuarto kilo de carne y la demás era para inversión para la Saya, porque tenía que tener plata para ir, porque yo no trabajaba todavía, no tenía. Claro. No era solvente, ninguna éramos solventes, no teníamos trabajo. Pero así hemos hecho nuestra personería jurídica, pidiendo apoyo a algunas instituciones, lo hicimos la personería jurídica. Ya del 90 al 96 yo fui presidenta de Mucusabol. El 94 fue nuestra primera jornada del Tambo Quirquincho, organizado también por Mucusabol, lo organizamos. El 96 participé ya del segundo encuentro de la región andina en el Perú. Ya fui conociendo otros países. Ya entonces fui saliendo. Entonces llego a Santa Cruz el año 97. Encuentro un grupo que yo misma había ayudado desde La Paz a formar. Que incluso yo vendí uno de mis instrumentos, que costaba encontrar los instrumentos, que no habían. Estaban botados cuando la primera vez bailamos el 82. Los instrumentos estaban en las huertas, colgados en los tirantes, comidos ya de hormiga, nosotros los limpiamos, los refaccionamos, los parchamos con algunas latas, así recuperamos. Yo tenía un instrumento que nos hacía falta en La Paz, pero yo siempre me gusta ser solidaria. Y vino Alex Gemio, que también es uno de los primeros en Santa Cruz, a La Paz. Yo lo vendí mi instrumento, un buen asentador. Le vendí y cuando llegué a Santa Cruz ya tenía un grupo que era el Centro de Residentes Yungueños. Entonces me recibieron con los brazos abiertos. Tenía una familia ya formada en Santa Cruz. Mi único consuelo, había Saya ya en Santa Cruz. Entonces empecé a apoyar todo lo que yo había hecho. Había captado mis experiencias de Estados Unidos, lo trasladé a Santa Cruz. Y aquí empecé a armar de nuevo. Después de Residentes Yungueños se pasó a hacer Saya afroboliviana nomás, porque Residentes Yungueños no era un nombre que nos identificaba, no identificaba mucho. Entonces empecé a trabajar ya con el grupo de Saya afroboliviana Santa Cruz y avanzamos con ese grupo. Participé con los de Centro de Residentes. Después ya fui creando cosas, ¿no? Fui creando mi propia organización, porque Santa Cruz es demasiado grande, había gente de norte y de sur, pero para mí era más fácil tratar de reunir. Ya tenía la experiencia de La Paz, de que se trabaja como hormiga para buscar personas, para hacer el grupo de Saya. Entonces la misma experiencia hice ya, pero con la gente del norte.
que yo soy de Coroico y soy de Tocaña. Entonces capté a toda la familia, para mí era más fácil. Ya logré hacer una organización de Unión Afro, Santa Cruz, Unión Afro en Santa Cruz, que también Mónica Rey, la exdiputada, nos ayudó. La experiencia de La Paz, que ella lo tenía escrito, que ella hizo su tesis con la Saya Afro, nos lo guardó y ella se vino, viajó desde La Paz a conformar Unión Afro a Santa Cruz, ya con la experiencia de una mujer profesional. Mire cómo entre mujeres siempre nos hemos ayudado y siempre hemos estado las mujeres a la cabeza. Así fue creciendo. Siempre soñé ser artista. Entonces practiqué todo, chovena, taquirari, y después ya como era maestra de danza folclórica, aprendí todas las músicas de toda Bolivia y empecé a enseñar de a poquito y enseñando aprendes, pues, ¿no? Entonces aprendí. Y ya bueno, una vez que ya aprendí todas las otras culturas, dije, ahora me toca enseñar saya al instituto. Y creamos el instituto, creamos en el centro de residentes paseños, con los de La Paz, nos inscribimos al Instituto Folclórico con el nombre de saya del Instituto Folclórico. Empecé a enseñar saya a gente blanca, a todos mis alumnos. Entonces, cuando entramos, en la entrada de los paseños, yo tenía 2 bloques. ¿Por qué no vamos a enseñar saya a los blancos? Si cuando yo bailo tinku, los de Potosí no vienen y no me quitan el vestuario. Además, enseñemos que la saya se baila con el color de piel que tenga la persona. No es necesidad pintarse, porque cuando yo bailo un tinku, bailo un caporal, bailo un salay, no me pinto. El vestuario identifica la danza, ¿no? Entonces no tenemos por qué pintar. Demostrémosles a la gente que sí pueden bailar saya sin pintarse. Así que entramos en la entrada de los paseños, Unión Afro adelante y el Instituto Folclórico atrás, un bloque de personas blancas, todas hechas sus simbas. Me acuerdo que hace tiempo yo me simbaba así con estas simbitas y este año, antes de cumplir mis 60, dije voy a recordar mis peinados de cuando bailé en La Paz el año 88. Voy a volver a peinarme con mis simbas, con mis shakiras. Tengo que recordar, tanto tiempo no lo había ocupado mis shakiras. He sido de las mujeres que en toda la vida les he dicho a los chicos, estudien, estudien. El pueblo afro no va a salir adelante si no tenemos profesionales competentes. Estudien. Entonces yo un día dije, mi papá quiso que sea maestra y alguien me dio un ítem y estoy de interina. ¿Y por qué no entro a la normal? Ingresé a la normal, al PPMI, cuando ya estaba el presidente Evo, estudié, pero no había para profesora de música en ese entonces. Entonces yo estudié para profesora de primero y segundo ciclo. Saqué mi título como profesora de segundo ciclo, pero nunca quise trabajar en aula porque mi área era el arte. Siempre quise ser artista. Así que no trabajé en el aula de maestra de curso, pero sigo siendo maestra ahora del Centro de Capacitación de Formación Artística. Ahora así se llama el lugar donde yo trabajo, donde seguimos enseñando saya. Estuve 2 años, creo, con Cabols trabajando, fui la vicepresidenta, porque de las organizaciones salió el tío Antonio, salió como presidente, yo vicepresidenta de la organización Cabols. Entonces el 2011 estaba como vicepresidenta y luego ya fui trabajando también desde esa instancia con el CONAFRO que se había creado también en el 2011. También salí profesional el 2011, me sucedieron varias cosas, pero al final decidimos trabajar nomás cada organización por su sector, pero si hay algo grande, nos juntamos y seguimos trabajando. Así que también fui el 2016 responsable de la Secretaría de Educación en el CONAFRO, el 2013, el 2014 recibí la máxima medalla como de la brigada parlamentaria
por la diputada Betty Tejada de la Cámara de Diputados, la máxima medalla. Hicieron una evaluación de cuál era la mujer que había trabajado más. En ese entonces creo que tenía 3 décadas de trabajo o menos, pero Claro, ahora ya son más de 4, ¿no? sí, la diputada me entregó la máxima medalla. Era qué lindo recibir todo eso en vida. Y yo le agradezco mucho a la diputada porque haya hecho ese gesto tan maravilloso hacia mi persona. Nunca pudimos conseguir sede en Santa Cruz. Los afrobolivianos vivimos al aire, haciendo reuniones en las plazas. Nunca hubo. Pero yo dije, yo tengo que tener mi personería jurídica y hicimos la personería jurídica. Ya Teresita Marité era chiquita. Ella siempre fue del grupo y con ella más armamos nuestro grupo con la gente de Cotoca, de donde yo vivo, y sacamos la personería jurídica, tocando nuestras sayas, buscando presentaciones, haciendo una cosa y otra. Logramos hacer, pero nos pedían su sede, ¿no? Una sede para que funcione el Grupo Unión Afro con su personería jurídica. Entonces yo puse mi casa. Después de mi caída, de la operación, aparecí, estaba 1 año y medio de médico en médico. No sabía qué tenía. Y al final me fui a Cotoca, aquí es cerquita, y un médico me dice que estaba bien mi hígado, que estaba bien mi riñón, y así el bote de cosas. Y, doctor, ¿cómo es eso que yo estoy bien y no puedo ni caminar? He perdido 20 kilos. Estaba flaca. Y el doctor me mira y me dice, ¿ha tenido tuberculosis? No. ¿Ha tosido alguna vez? No. Y se pone a pensar, mirándome nomás a la cara. Yo seguía protestando. Así mal que, doctor, no puedo caminar. Me tiemblan las piernas, me agarro de la pared para poder caminar. Y habían como 4 años que no había hecho nada por mi grupo. Nada, estaba desaparecida porque estaba muy enfermo. Y el médico, iluminado por Dios, señora, lo que usted tiene es tiroides. ¿Tiroides? Mire lo flaca que estoy, le digo. Señora, son 2, hipertiroidismo y hipotiroidismo. Usted tiene hiper. ¡Ah! Casi me caigo de espalda. Solamente con preguntas. 3 preguntas. ¿Se le cae el pelo? Sí. ¿Se le caen las uñas? Sí. ¿Su piel está seca? Sí. El 2018 me enfermé. El 2019 me robaron el celular y quedé desconectada. Y a finales del 2019 ya tenía todos los exámenes hechos para la operación de la tiroides. Y mi hijo vino y el doctor dijo que muy probable que yo no vuelva a hablar si me operan porque era una operación muy riesgosa. Pero yo le dije, él dijo, ¿y si no lo operamos? Porque me veía bien, ¿no? Caminaba ya con todos los controles médicos, ya me veía bien. Y le dijo, no, ella está bien ahorita, pero en cualquier momento se descompensa. Y ya cuando dijo descompensa, sabía que me daban las taquicardias, ¿no? Entonces, y yo estaba sola con mi mamá viejita y cualquier rato podía pasar cualquier. No, doctor, por favor, opéreme, le dije. No me pesó que él diga que yo no iba a volver a hablar. Tenía tanta fe en ese momento y le dije, doctor, yo voy a volver a hablar. Voy a orar por usted y todo su equipo médico. Yo voy a volver a hablar. Opéreme, doctor, por favor. Casi me arrodillo, Jacqueline. Pero el doctor no permitió que me arrodille y le dijo a mi joven, firme, le dijo. Y mi hijo firmó. Yo entré a la cirugía, riendo, tranquila. Mi hijo estaba esperando por teléfono que le anuncien una beca que tenía que continuar su doctorado para geofísica en la Argentina. Y él estaba en la puerta de la operación, yo bajaba en la sillita para que me metan a la cirugía y me dice, mamá, me aprobaron la beca. Así que yo entré feliz, qué lindo. Y los doctores sorprendidos porque me miraban que yo estaba tan feliz allá adentro en la sala del quirófano. Yo, ay, qué lindo, mi hijo consiguió la beca.
un ruido que sonaba, tin, 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 y volví. Ay, estoy con vida. Gracias a Dios. Estoy con vida. Bueno, siguió sonando eso. Ahora, gracias, Señor. No sé cómo te voy a pagar, porque he vuelto a la vida. He vuelto a la vida. No sé. Tú tienes que guiarme. Y al final no me recogían de ahí, pues ya me hacía frío, ya más recuperado, y mi hijo impaciente dice que estaba afuera. Él, pues cuando al final vinieron, yo solita estaba en la sala del quirófano. Me suben arriba y a mi camita, y la primera recomendación era que yo no tenía que hablar. No tenía que ¿Y a hablar. los cuántos días habló, tía Fortunata? A los... Habrá pasado... No, yo hablé después de unas 7 horas, pero no hablé fuerte, Yo ensayé solita en mi cama. Yo oraba y oraba y oraba y oraba y decía que tengo que hablar y tengo que hablar, tengo que hablar. Y un rato de eso mi hijo estaba parado hacia allá y yo empecé a pronunciar el nombre de mi hijo. Peter, 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 pronunciaba. Y cuando lo he visto a mi hijo, se dio la vuelta, ¿sí? Mamá, dijo. Gracias, Señor. Vale. Muchas gracias, tía Fortunata. De verdad, muchas gracias por este espacio, este tiempo que nos ha brindado con toda esa experiencia suya y esa vivencia que para nosotros es una lección y también es un compromiso. Le agradezco muchísimo que haya aceptado participar con nosotros en el programa de estudios descoloniales PET desde la memoria afroboliviana. De verdad, mil gracias y bueno, la queremos ver pronto y también queremos compartir la danza de la saya con usted. Cuando guste, Jacqueline, ya le enseñaré los pasitos. Sí, por supuesto, ¿te acuerdas que en Santa Cruz ya bailamos juntas? Sí, ya bailamos. De repente nos vamos a ver el encuentro de tambores en La Paz. Voy a estar el 24-25. Ah, perfecto, por supuesto que sí. La voy a ver allá. Ahí vamos a estar, ahí nos encontramos, Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, un placer volverla a ver y un placer va a ser para mí también el reencuentro. Gracias. Muchas gracias. Jacqueline. Besos. Besos a todos, a todo el Museo de Arte. Extraño mi Museo de Arte en La Paz que siempre visitaba. Pues va a venir pronto por acá. Sí, ya les voy a visitar. ¿Ya? Besos, Jacqueline. Hasta pronto. Que tenga un lindo día. Gracias.